Bien, voy a resolver este ejercicio de campo eléctrico. He sacado aquí el dibujo que nos dan un poco más grande para que sean mejor las distancias y demás. Y nos dice que situamos una carga Q1 de 3 milicoulombios, por lo tanto esta carga 3 por 10 a la menos 3 coulombios, en el punto de coordenadas 3, 0 en centímetros, ¿vale? Por lo tanto, a esta distancia, que yo voy a llamar R1, en la distancia del centro a Q1, le voy a llamar R1, y va a ser 3 centímetros, lo que es lo mismo, 0,03 metros. Y una segunda carga de menos 5 milicoulombios, Q2, es decir, esto de aquí es menos 5 por 10 a la menos 3 coulombios, en la posición menos 6, 0, es decir, esta posición, esta distancia que voy a llamar R2, desde la carga 2 hasta el centro, que también estará la carga Q3, R2 va a valer 0,06 metros. Muy bien, nos da la constante del campo eléctrico y nos preguntan determinar energía potencial electrostática de una carga Q3, está aquí, de 2 milicoulombios que está situada en el origen de coordenadas. 2 milicoulombios, 2 por 10 a la menos 3 coulombios. Bueno, pues este apartado A, vamos con esa energía potencial. La energía potencial de la carga 3 será igual a la energía potencial de la interacción entre 1 y 3 más la energía potencial de la interacción entre 2 y 3. Si nos pidiera la del sistema, también tenemos que poner la de 2, 3, pero en este caso solo es la de la carga 3, ¿verdad? Entonces, si nosotros sustituimos aquí, energía potencial 3, que le vamos a llamar, va a ser igual a K por Q1 por Q3 partido, en este caso de R1, más K por Q1 por Q3 dividido en este caso de R, que llamamos R, o sea, Q2, Q3 partido de R2. Si ponemos todos los datos que tenemos, con cuidado de los signos, nos sale que esa energía potencial en ese punto es de 3 por 10 a la 5 julios. 3 por 10 a la 5 julios sería ese apartado A. Ahora en el apartado B nos preguntan calcular el trabajo que costará llevar desde ese origen, desde donde está la carga inicialmente, aquí en este punto, hasta este punto nuevo, que es el 0,6, es decir, esta distancia de aquí van a ser también 6 centímetros. Este es el punto 0,6. Justificar si el trabajo lo realizan las fuerzas del campo o tenemos que introducirlo externamente. Bueno, para calcular el trabajo desde el punto 1 al punto 2, voy a llamar a este punto 1 y a este punto de aquí el punto 2, se va a calcular como menos la variación de la energía potencial de esa carga entre esos dos puntos, o lo que es lo mismo, menos la energía potencial final, en este caso el punto 2, menos la energía potencial inicial, punto 1, o lo que es lo mismo, energía potencial en el punto 1, el de partida, menos la energía potencial en el punto 2, el de llegada. ¿Qué ocurre aquí? La energía potencial en el punto 1 coincide justo con la que hemos calculado aquí, ya la tenemos. Lo que tenemos que hacer es calcular la energía potencial en el punto 2. Bueno, pues la voy a calcular aquí de manera paralela y la energía potencial en el punto 2 pues se calcula de una forma similar a la de arriba, ¿vale? Lo que pasa, bueno, no lo voy a escribir así. Bueno, energía potencial 2 puede llevar a confusión. Va a ser la energía potencial, le voy a llamar, bueno, sí, lo voy a poner final, ¿vale? Final, yo creo que sería mejor, ¿vale? Inicial y final podría haber sido mejor. Bueno, calculamos K por Q1 por Q3, todo eso es igual que antes, pero ahora lo que cambia
es R1. Ahora voy a llamar R1'. ¿Y qué es R1'? Pues R1' es justamente la distancia desde Q1 a Q3 en su nueva posición. Eso va a ser R1'. Y de forma similar, para la después, voy a llamar R2' a esa distancia de ahí, R2'. Si nos damos cuenta, son ambas hipotenusas de dos catetos, de dos triángulos rectángulos. Entonces, saco R1', lo voy a calcular aquí. R1', bueno, teniendo en cuenta que esto sería 3 al cuadrado más 6 al cuadrado, la raíz por Pitágoras, estos son 6,7 centímetros, y R2', ¿vale? Sería la raíz, en este caso esto es 6 y esto también es 6, 6 al cuadrado más 6 al cuadrado, que eso nos queda 8,49 centímetros. Bueno, pues 0,067 metros y 0,0849 metros a efectos prácticos, y más, ahora ya continúo con esta ecuación, Q2 por Q3, y ahora R2', que ya justamente lo hemos aprovechado antes para calcularlo. Metiendo todos los datos que los tenemos de las cargas, de la constante y R y demás, esa energía potencial final, es decir, en este punto de aquí arriba, en el punto que hemos llamado 2, que podemos haber llamado final, es de menos 2,53 por 10 a la 5 julios. Si nosotros ahora ya retomamos esta ecuación que teníamos aquí, el trabajo entre el punto inicial y final, 1 y 2, como lo queréis llamar, será la energía potencial en el punto 1, que es este, ¿vale? Inicial, que son 3 por 10 elevado a 5 julios, menos la energía potencial en el final, que es menos 2,53 por 10 elevado a 5 julios. Si hacemos eso, cuidado con los signos, menos por menos, nos queda 5,53 por 10 a la 5 julios, ¿vale? Ese es el resultado. Como vemos, este es, nos dicen quién realiza el trabajo. Como vemos que es un trabajo que es positivo, es mayor que 0, ¿vale? Lo realiza el campo. Lo realiza el campo. No tenemos que hacer el trabajo externamente, sino que el propio campo lo hace de manera espontánea, mueve la carga de posición inicial a final. Bueno, apartados A y B, y ahora nos dicen que calculemos el campo total que crean las tres cargas en el origen de coordenadas tras el movimiento. Es decir, ahora tenemos las tres cargas en esa posición, ya no la tenemos aquí, ¿vale? Y aquí en este punto, ¿cuál es el campo que se crea? Bueno, voy a borrar todo esto. Ya está. Tengo la pantalla despejada y, bueno, vamos con el apartado C. Nos dice en el apartado C que determinemos el campo total que crea las tres cargas en el origen de coordenadas tras el movimiento de Q3, es decir, Q3 ya no está aquí, ¿vale? Sino que está en esta posición final, y vamos a ver qué campo se crea en este punto. Bueno, pues en este punto hay tres cargas que van a crear tres campos individuales que al sumarlos todos, pues tendremos el campo total, lo que es lo mismo, ese campo total que se va a generar, podemos decir que es el campo generado por la carga 1, más el campo generado por la carga 2, más el campo generado por la carga 3. Vamos a verlo de forma gráfica. Bien, la carga 3 va a crear un campo como es positivo, líneas salientes, es decir, en este punto serán con esta dirección y sentido, ese será el campo 3. El campo 1, como es una carga positiva, también líneas salientes, es decir, será de esta manera, campo 1. Y el campo creado por 2, como es negativo, las líneas serían entrantes, por decirlo así, o el sentido hacia la propia carga. Le voy a poner aquí a continuación. Ese sería el campo 2. Si vemos, hay dos contribuciones hacia la izquierda, una hacia abajo. El campo total pues será la suma de esas combinaciones, de esas contribuciones, perdón,
y ese sería el campo total, ¿no? Bueno, eso sería de forma gráfica, vamos a verlo cómo sería de forma analítica, ¿no? De forma matemática. Vamos a calcular los tres campos y ya lo vemos. Campo 1 va a ser K por Q1 por Q... ¿Cómo por Q1? K por Q1 partido de R1 al cuadrado por el vector unitario U1. ¿Cuál es el vector unitario 1? Bueno, lo voy a dibujar en amarillo. Para sacar el vector unitario, nosotros el vector que estamos trabajando, R1, es el que mira desde la carga hacia donde está el punto donde se crea el campo. Por lo tanto, fijaos cómo es el eje horizontal, el vector unitario del eje horizontal es Y, pero al apuntar hacia la izquierda sería el vector unitario menos Y. Por lo tanto, ese es el vector que tenemos que poner en ese momento. Sustituimos valores, 9 por 10 a la 9, por Q1 que es 3 por 10 a la menos 3, dividido de R1. R1, acordaros que era la distancia esta, que eran 3 centímetros, lo que es lo mismo, 0,03, y eso hay que elevarlo al cuadrado por el vector unitario que hemos visto que era menos I. Haciendo todo eso, sale un valor de menos 3 por 10 a la 10 Newton partido Coulombio. Fijaos que es en la dirección I. Menos 3 por 10 a la 10 I Newton Coulombio. Menos indica que va hacia la izquierda en el eje horizontal. Menos I. Efectivamente, como habíamos previsto. E2, que sería este. Ahora en este caso tenemos K por Q2 partido de R2 al cuadrado por el vector unitario U2. ¿Cuál es el vector unitario U2? Bueno, pues ahora hay que mirar desde la carga que genera el campo hacia el punto donde se genera el campo. Entonces, mirando así, es un vector horizontal hacia la derecha, el vector unitario horizontal es el vector Y, como va a la derecha es en positivo. Bueno, pues ese es el que vamos a utilizar. Sustituimos valores, K, 9 por 10 a la 9, menos la carga en este caso negativa, 5 por 10 a la menos 3, dividido de, acordaros, R2 eran 6 centímetros, 0,06 al cuadrado, por I, el vector unitario. Pero con este menor de aquí, el resultado también es negativo, como el anterior, y sale 1,25 por 10 a la 10 I Newton Coulombio. Bueno, ahí tenemos el campo E2, los dos negativos, porque van hacia la izquierda del eje X. Y ahora vamos al campo E3, que sería K por Q3 dividido de R3 al cuadrado por el vector unitario U3. ¿Cuál es el vector unitario U3? Pues hay que mirar desde la carga hacia el punto donde se genera el campo, es decir, ese vector unitario es vertical y hacia abajo, se corresponde con menos J, por lo tanto eso es lo que vamos a tener que poner aquí. 9 por 10 a la 9, ponemos la carga 2 que era 2 por 10 a la menos 3, dividido, también eran R3, vamos a llamar esa distancia, son 6 centímetros también, 0,06 al cuadrado por menos J. Ese menos, como no hay otro menos, hace que el resultado sea negativo, de un valor de 5 por 10 elevado a 9 newtons Coulombio. Vemos en la dirección J, ¿vale? Menos J nos está diciendo un valor negativo en la dirección J, es que va hacia abajo, pues efectivamente como habíamos previsto. Si ahora sumamos todo, al tenerlo por coordenadas en cada uno de los vectores unitarios, es muy fácil sumarlo porque ese campo total, vamos a sumar los semejantes, en este caso las I's, las que están en esta dirección, estas coordenadas, serán menos 3 menos 1,25, serán menos 4,25 por 10 elevado a 10 y ahora menos, más menos, 5 por 10 elevado a 9 en la dirección J, como se había previsto, y todo ello en las unidades newtons partido de Coulombio. Bueno, ahí tenemos el resultado. Si queremos calcular el módulo de ese campo, pues lo único que tenemos que hacer es la raíz de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, que sería menos 4,25 por 10 a la 10 al cuadrado, más menos 5 por 10 a la 9 al cuadrado. Todo eso nos da como resultado un módulo de ese campo creado por esas tres cargas
de 4,28 por 10 a la 10 newtons partido coulombio. Ahí tenemos, no nos lo piden, pero bueno, es la forma vectorial, la forma del módulo. Pues ese sería el apartado C. Venga, un saludo, hasta luego.